Esta es la espeluznante historia de David, comido vivo por el mayor depredador de África. Bienvenido. Nuestra historia comienza en el corazón de la sabana africana, donde un hombre llamado David había ido en un viaje de safari. David era un fotógrafo de vida salvaje experimentado y había estado en muchos viajes, pero esta vez las cosas eran diferentes. David había oído hablar de una manada de leones que vagaban por la zona, pero decidió correr el riesgo. David siempre se había sentido atraído por la emoción de conocer de cerca y en persona a los animales salvajes. Era un fotógrafo habilidoso que capturaba tomas impresionantes de elefantes, jirafas e incluso cocodrilos, pero su último invento pondría a prueba incluso sus límites. Mientras se embarcaba en su safari, David no podía quitarse de encima la sensación de intranquilidad que se había instalado en la boca de su estómago. Sabía que los leones eran unos depredadores y encontrarlos en la naturaleza siempre era arriesgado. Estaba decidido a conseguir la toma perfecta. A medida que transcurría el día, el guía de David lo conducía a lo más profundo de la sabana. El aire estaba cargado de olor a polvo y los sonidos distantes de los animales resonaban en el vasto paisaje. El corazón de David se aceleró de emoción cuando vio a una leona acechando fijamente a una manada de gacelas. En la distancia, con su cámara lista, David se acercó con cuidado a la leona, manteniendo una distancia segura entre ellos. Tomó algunas fotos, pero sabía que no eran suficientes. Quería capturar a la leona en todo su esplendor, con la puesta de sol detrás de ella y el viento soplando a través de su melena. El guía de David le advirtió que tuviera cuidado, pero estaba demasiado concentrado en su objetivo para prestar atención. Se acercó más y más a la leona, sin darse cuenta del peligro que acechaba cerca. David no sabía que la leona que estaba fotografiando era parte de una manada y que su pareja estaba al acecho en las sombras, observando cada movimiento. El león macho era una bestia para contemplar, elevándose sobre la hembra con músculos ondulantes y una espesa melena dorada que brillaba al sol. Sus penetrantes ojos amarillos ardían con una intensidad que hizo que la sangre de David se helara. Completamente absorto en su fotografía, David no era consciente del peligro que se avecinaba. Él tomó una foto tras otra de la leona, que formaba un contraste de belleza contra el fondo escarpado de la sabana, pero justo cuando hizo clic en el obturador, un fuerte ruido resonó en el aire. El león macho en un instante emergió de las sombras. Sus ojos se fijaron en David con una intensa mirada depredadora. El fotógrafo se congeló. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que estaba en grave peligro. El león era enorme. Sus poderosos músculos ondearon bajo su pelaje rojizo mientras se acercaba a David. A pesar de sus años de experiencia fotografiando la vida salvaje, David no pudo evitar sentir una punzada de miedo. Trató de mantener la calma recordándose los protocolos para tales situaciones, pero ya era demasiado tarde. El león estaba sobre él. Sus enormes mandíbulas se abrieron de par en par mientras se lanzaba hacia adelante con toda su fuerza. David trató desesperadamente de defenderse de la feroz bestia con su cámara, pero sus esfuerzos fueron inútiles contra el poder bruto del felino. El ataque fue implacable y brutal. Cada golpe de la envergadura masiva del león enviaba oleadas de dolor abrasador a través del cuerpo de David. Gritó pidiendo ayuda. Su voz resonó a través de la vasta sabana, pero nadie estaba alrededor para escucharlo, excepto el guía. El corazón del guía se hundió cuando escuchó los gritos de pánico de David. Sabía que algo andaba terriblemente mal y corrió hacia el lugar. Lo que vio cuando llegó le quitó el aliento. El león tenía un agarre firme sobre David, mientras sus dientes afilados como navajas se hundían profundamente en la carne del fotógrafo. El corazón de David se aceleró mientras el león continuaba mutilándolo. Sentía el dolor abrasador de cada mordisco y golpe, y su cuerpo se destrozaba entre agonías. El tiempo parecía detenerse mientras el ataque se prolongaba, cada minuto sintiéndose como una eternidad. El guía sintió una sensación de impotencia mientras observaba la espantosa escena que se desarrollaba ante él. Sabía que tenía que actuar rápido para salvar la vida de David, pero no sabía qué hacer. De repente, tuvo una idea. Rápidamente recogió leña y comenzó un fuego con la esperanza de asustar al león. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse al león con el fuego, la leona apareció de la nada y atacó al guía con una fuerza mortal. Los gritos de agonía del guía llenaban el aire a medida que era destrozado por las garras de la hembra, mientras que el león permanecía obsesionado con su presa, desgarrando a David con furia salvaje. El cuerpo del fotógrafo se retorció y convulsionó
mientras la poderosa mandíbula del león lo desarmaba en pedazos con una paz aterradora. Al final, David no era rival para la fuerza letal de la bestia. Sucumbió a sus heridas y su cuerpo se partió en dos por el ataque implacable del león. La sabana se quedó en silencio. El único sonido fue el rugido del victorioso depredador mientras celebraba la caza. La pasión de David por la fotografía salvaje lo llevó al corazón del desierto, pero su encuentro con un león fue trágico recordatorio del poder impredecible y peligroso de la naturaleza. Incluso los fotógrafos o más experimentados pueden encontrarse en situaciones peligrosas cuando capturan la majestuosidad del mundo natural. A pesar de los riesgos, el encanto de explorar el desierto y capturar su belleza en la película es innegable. Sin embargo, es crucial respetar y comprender siempre los peligros potenciales, como lo demuestra la muerte prematura de David. Cuando las autoridades descubrieron el cuerpo de David, era una escena de horror inimaginable. Su cuerpo había sido destrozado por el león. Su espíritu, una vez vibrante y aventurero, se apagó. Depende de nosotros honrar su memoria, acercándonos al desierto con precaución y preparación para que otros puedan evitar un destino similar. La lección de esta historia es un recordatorio de los peligros de la fotografía de la vida silvestre. Si bien es esencial capturar la belleza de la naturaleza, es igualmente importante tomar precauciones y ser consciente de los riesgos. En el caso de David, él se arriesgó. Resultó ser fatal. Esperamos que esta historia sirva como una lección para todos los fotógrafos de la vida salvaje. Hay que ser precavidos y estar preparados para cualquier situación que pueda surgir con el fin de evitar un destino similar al de David. Es importante tomar las siguientes precauciones al estar en contacto con el reino salvaje. Una de las cosas más importantes es investigar a los animales con los que te encontrarás y sus comportamientos. Esto te ayudará a anticiparte mejor a sus acciones y evitar situaciones peligrosas. Por ejemplo, es importante saber cuándo ciertos animales son más agresivos o territoriales y mantener una distancia segura de ellos. En ocasiones, esto significa estar atento a cualquier amenaza potencial, como depredadores u otros animales peligrosos. También significa estar al tanto de cualquier peligro potencial en el entorno, como acantilados empinados o terreno inestable. También es importante venir preparado con el equipo adecuado, como armas y medios confiables de comunicación. En caso de emergencia, también puede incluir artefactos como spray para osos u otros elementos disuasorios, dependiendo del tipo de vida silvestre con la que se encontrará. Al comparar la historia de David con estas precauciones, está claro que él tomó una serie de riesgos que finalmente resultaron ser fatales. No investigó el área o el comportamiento de los leones que encontró, y no era consciente del peligro potencial al que se estaba metiendo. Tampoco parecía tener ningún equipo de protección o medios de comunicación en caso de una emergencia. En general, mientras que la fotografía de vida silvestre puede ser una actividad gratificante y emocionante, es importante tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad investigando a los animales y sus comportamientos, siendo consciente de su entorno y viniendo preparado con el equipo adecuado. Esto puede minimizar los riesgos y disfrutar de la belleza de la naturaleza sin ponerse en peligro.